Nuevamente, en el mismo capítulo 1 y el versículo 41. La derrota enorme. En el mismo capítulo, y el versículo 41, dice, entonces respondisteis, y me dijisteis, dice, hemos pecado contra Jehová, vosotros hubiéramos, y pelearemos conforme a todo lo que Jehová vuestro Dios nos ha mandado, y os amaré, armatéis cada uno con sus armas de guerra, y os prepararéis para subir al monte. En el tiempo de nuestro Señor Dios, del Espíritu Santo, ¿había guerras o no? Había guerras. Por eso dice, el Señor hacía ganar esas guerras cuando ellos eran idólatras. ¿Y quiénes son los que peleaban a falta si faltaba la gente de la nación? ¿Quién peleaban? Los ángeles, hermanos. Los ángeles peleaban y ganaba la guerra. El pueblo, bueno, el que el Señor iba a entregar, iba a heredar ese pueblo. Porque ese pueblo era malo, adoraba a sus dioses ajenos y no al Creador, al que lo había creado y había creado en todo lo que él tenía, ¿no? En el versículo 42, y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos, porque no estaba entre ellos. ¿Y quién no estaba? Vamos a ver, en el versículo 43, y os hablé, y no, dicisteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Miren, ¿quién le dijo que no estaba? Dijo Jehová que no estaba dentro de ellos, porque siempre eran rebeldes. Esa generación primera era rebelde. Y miren lo que dice, sigue hablándonos, y dice el Señor así, pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hace las avispas, y os derrotaron en Serín, hasta Norma. Y volvisteis, llorasteis delante de ¿quién? Delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó nuestra voz, ni os no prestó oído. Miren, pero Jehová, dice, miren lo que dice, pero Jehová no escuchó su voz, ni os prestó oído. ¿Y creen ustedes que si nosotros en este mundo, si no obedecemos lo que Él dice, creen que nos escuchará? ¿Nos prestará oído? Si sabiendo y siempre estamos haciendo lo malo, y no nos arrepentimos, y no hablamos a otros que se arrepientan, ¿qué creen? Escuchen bien lo que dice, no les prestará oídos. No lo estoy diciendo yo, ustedes mismos están leyéndolo ahí, lo que les está diciendo. Jehová no escuchará su voz, no les escuchará. Y hay gente que es rebelde, que está sufriendo, pero no se arrepiente. Hay gente que está sufriendo duramente en su corazón por cualquier cosa que le está ocurriendo dentro de su casa o fuera de su casa, pero no se arrepiente. Al contrario, sigue burlándose. Al contrario, sigue bofándose. Pero le dice, pero Jehová no escuchó nuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cadés por muchos días, los días que habéis estado allí. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué terrible es la desobediencia! ¡Qué terrible la desobediencia! Miren lo que nos dice aquí. Muy bien, vamos a ver para entender las palabras de vuestro Dios. Vamos a ver.
Vamos a ver al Números 14 y en los versículos 39 y 45. 39 y 45. Dice así: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y en el 45, ¿qué dijo? Y descendieron el Amalecita, y descendieron el Amalecita. El Amalecita era un pueblo, era ese pueblo, ellos eran amalecitas. Y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, y persiguiéndolos hasta Norma. O sea, estaban haciendo desocupar para que entrara el pueblo de Israel, hermanos. Números, en el capítulo 21 y el versículo 4, 21. Números, el capítulo 21, busquemos para que así puedan entender la palabra de vuestro Dios con entendimiento. En el capítulo 21 y el versículo 4, dice así, la palabra de Dios: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren lo que hicieron estos todavía, ¿eh? Bueno, y ustedes pueden seguir estudiando, hermanos, solamente yo lo estoy dando porque es mucho lo que tengo que dar. Ustedes ya saben, ustedes siguen los textos. Si nos ha mandado al capítulo 21, pues léanlo todo ese capítulo, todo ese texto, capítulo 21, del versículo 1, ¿hasta dónde? Hasta el versículo, a ver aquí, bien largo para poder entender, hasta el versículo 33. Y así vamos a entender. Si no, ¿cómo vamos a entender, hermanos? Muy bien. Hasta aquí estamos con profecías. Ahora nos vamos al Segundo Testamento. Nos vamos en la estadía que estaba vuestro Dios aquí en la tierra como el Hijo del Hombre. Nos vamos a San Marcos, hermanos. A ver, vamos a ver a San Marcos. En el capítulo 11 y el versículo 27. La autoridad de Jesús, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Mire, ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron ante el Dios el Todopoderoso? Aquellos que no creían. Miren lo que sigue diciendo. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Miren lo que le dijeron estos, ¿ah? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Cómo le podían preguntar a Dios? Él vino en el Hijo de Dios. El que conoce al Hijo, ¿qué es? ¿Conoce? Díganlo alta voz. ¿A quién conocen? Al Padre. ¿Y el que conoce al Padre? Conoce al Hijo. Muy bien. Entonces estaba viniendo ¿quién? ¿Quién estaba ahí con ellos? Dios, el Hijo, pero Dios está, porque Él es el mismo, ¿no? Él es el mismo. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo ahí? Y quiero para que entiendan un poquito que a veces se quedan ustedes como enlonados. ¿Qué dijo acá? ¿Qué dijo aquí? ¿Qué le dijo? ¿Con qué autoridad? Le dijo, ¿no? Y sabían que era Dios. Pero vamos a San Juan, miren, yo solamente les voy a leer, para que sepan que es el mismo, el Hijo y el Padre. Dice: el Verbo hecho carne. En el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Dios. ¿Era el mismo o no era el mismo? Claro, era el mismo. El Hijo y el Padre era el mismo. Y el Espíritu Santo, son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que entender en las palabras, en lo que nos dice el Señor, era el mismo, lo que nos dice ahí. Muy bien.
Entonces, ¿qué nos sigue hablando el Señor? ¿Qué dijo acá? Dice, sigue hablándonos, dice así. Jesús, en el versículo 29, Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta. O sea, les iba a preguntar a los escribas, a los fariseos, a los ancianos que estaban ahí. Le dijo, Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dijo el Señor. El bautismo, miren lo que les preguntó, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme, le dijo nuestro Señor Jesucristo a los... Claro, porque si decían del cielo, debían creer que era Dios, ¿no es cierto? Tenían que creer ellos. Entonces dice en el versículo 32, y si decimos de los hombres, pero temía al pueblo, pues todo tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea que no podían decir ni lo uno ni lo otro, mira lo que decía. En el versículo 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Me imaginen, ¿qué dijo? Por eso dijo, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? ¿Lo recibieron? No lo recibieron. ¿Qué hará aquellos cuando vengan la segunda venida, hermanos? ¿Qué hará el Señor? Muy bien. Para que entiendan mejor lo que dice las palabras de nuestro Dios, vamos a San Mateo, el capítulo 21 y el versículo 23 y 27. San Mateo, ahí atrásito nomás, ahí atrásito del 21. En el capítulo 21 y los versículos 23 y 27. 23 y 27. Miren lo que dice. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué creen que estaba enseñando el Señor? ¿Qué les estaba enseñando? ¿A qué vino nuestro Señor a la tierra? A enseñar ¿qué? Su evangelio de salvación, su doctrina de salvación. Eso es lo que estaba enseñándoles. Claro, no les gustó porque les decía sus verdades a los sacerdotes, a los ancianos, a los principales, lo que eran, hermanos, ¿no? Ese es en el 23. Y en el 27, y en el versículo 27, ¿qué dice la palabra de Dios? En el versículo 27 dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ven? Vamos a San Lucas, al capítulo 20, versículo 1 y 8. Busquemos para que así puedan entender la palabra de Dios. Al capítulo 20, el versículo 1 y 8. 1 y 8. Capítulo 20 de San Lucas. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo, el Señor enseñaba al pueblo, a veces era que era en una, digamos, en la sinagoga, pero la mayor parte el Señor enseñaba ¿dónde? La mayor parte el Señor salía a predicar, salía al campo, salía por las riberas del mar, él salía por las aldeas y la gente le seguía, Por eso es que dice así en su palabra el Señor, en San Lucas, en el capítulo 8 y el versículo, en el capítulo 20 y el versículo 1, por eso es que les dijo así, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, ahí estaba en el templo, pero sabemos que el Señor salía a enseñar, estaba en el templo, en su templo, así como en este templo que estamos nosotros, y anunciando el evangelio, así como ahora Él nos habla a través de estas santas escrituras, y anunciando el evangelio
Y llegaron los principales sacerdotes, miren, y llegaron, dice, los principales sacerdotes, y los escribas con los ancianos, ¿ve? Y llegaron los principales y con los escribas y los ancianos. Y en el versículo 8 dice, y entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué les diría el Señor? Porque ellos sabían que Él era el Cristo, sabían que era el Salvador, pero no lo querían aceptar. Sabían, porque sabían de que el pueblo, las naciones lo seguían, y ellos tenían de perder su autoridad, de perder la autoridad sobre toda la muchedumbre que ellos tenían a su alrededor. Eso era su envidia que tenían, porque dice que la gente le seguía, miles y miles le seguían a nuestro Señor Jesucristo cuando Él salía, porque sus predicaciones de su evangelio, Él lo hacía a campo abierto, como en las orillas del mar. ¿Ven, hermanos? Cómo nos va dirigiendo la palabra de vuestro Dios. Y sigamos, vamos a San Mateo, en el capítulo 21 nuevamente, volvamos hacia atrás. San Mateo, capítulo 21. Busquemos el capítulo primeramente. En San Mateo, capítulo 21. Y los versículos 33 y 46. 33 y 46. Busquemos, hermanos, para que así podamos entender las palabras de vuestro Dios. Pero ya ustedes saben, cuando yo menciono el capítulo, ustedes lo tienen que escudriñar desde ese versículo, para que podamos entender todos los versículos hasta donde llegue otro versículo. Dice así la palabra de Dios. En el 33, oí, otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Miren lo que hizo ese padre de familia. Y se fue lejos, dice el Señor, ¿no? Y se fue lejos, dice. Y en el versículo 46, y en el versículo 46, ¿qué dice? Miren lo que dijo. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste tenía por profeta. Miren, pero al buscar cómo echarle mano, ¿quién quería? Buscaban los fariseos, los ancianos, los escribas, los sacerdotes, para echarle mano a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no creían que el Señor Dios estaba entre nosotros en la tierra. No creían ellos no creían que Él estaba allá entre nosotros. Ellos, algunos todavía actualmente piensan que todavía no ha venido el Señor, Por eso dice así, miren lo que nos dice el Señor, y ustedes pueden seguir escudriñando de lo que nos manda el Señor, a dónde estamos para nosotros entender mejor sus palabras de vuestro Dios. Vamos a San Lucas, en el capítulo 20 y el versículo 9 y 19, San Lucas, volteemos después de Marcos, ya saben dónde está, San Lucas 20. San Lucas 20, busquemos para que así podamos entender las palabras de vuestro Dios. La misma Biblia se interpreta sus palabras, no tenemos que ir a tanto en las mismas santas palabras, sino que no nos saben enseñar, los que enseñan, los que predican la palabra de vuestro Dios. Si ellos entenderían, creo que también harían entender a toda su iglesia. Miren San Lucas en el capítulo 20 y el versículo 9 y 19. 9 y 19. Dice así, comenzó luego a decir al pueblo, estas parábolas. ¿Quién comenzaba a decir? ¿Quién? ¿Los fariseos? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, comenzó luego a decir al pueblo en parábolas. Él hablaba en parábolas, nuestro Señor Jesucristo, para que entiendan, para que entendamos nosotros, hermanos, para que entendamos. Dice, un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo.
Se fue por mucho tiempo, dice el Señor. Entonces, ¿quién era el padre de familia que plantó esa viña? ¿Quién era? Nuestro Dios, el que ha plantado la viña, el que ha plantado aquí en este mundo. ¿Y los labradores quiénes son? ¿Quiénes eran los labradores? Por eso dice, comenzó luego a decir al pueblo, estaba diciendo, estas parábolas, un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo, O sea, cuando creó el Señor, Dios, creó todo para nosotros y dejó a sus labradores. ¿Quién eran? Eran los profetas, para que ellos cuidaran de esa viña. Estaba arrendada, cuidar esa viña. Pero ¿qué hicieron? No creyeron y los persiguieron y los fueron matando. Cuando entonces el padre de familia vio que los habían matado a aquellos labradores, entonces dijo, mandaré a mi hijo, quizás a él lo respetarán, quizás a él no lo matarán. Mandó a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a esta generación, a este mundo, a esta humanidad. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicimos? También lo matamos. Entonces, ¿qué hará ahora ese padre de familia en el tiempo del fin, hermanos? ¿Qué quieren que hará? Y que hemos terminado de leer ahorita en Hechos. ¿Qué dijo? Arrepentaos. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es la otra palabra? ¿Se les fue? ¿Qué dijo? Que nos arrepintamos y convertíos. Arrepentimiento de todas nuestras malas haberes de vida, por desconocimiento, por la ignorancia que no conocemos la palabra de Dios. Y convertíos antes que sea demasiado tarde, hermanos. Muy bien. Ven, ahí nos ha llevado, y ustedes pueden seguir, cuando yo digo el capítulo, siguen ustedes escudriñando en su casa. Tienen que escudriñar en oración, porque el diablo también es astuto, porque ustedes van a ir a escudriñar la palabra de Dios y con los ojos abiertos, y no oran, para que Él es el maestro, Él es nuestro maestro, nuestro que nos va a enseñar. ¿Qué hace el maestro? ¿No enseña a sus alumnos? ¿Y qué haría nuestro Padre si le pedimos? ¿Nos dejaría sin enseñarnos? No, ¿no es cierto? Pero también hay el otro. Hay también el mal maestro, el que está mirando por el hombro para hacernos equivocar. De repente estamos orando con los ojos abiertos y de repente pasa una mosca y nos olvidamos que estábamos orando. O de repente estamos escudriñando la palabra de Dios y de repente viene un mal pensamiento. ¿Por qué viene ese mal pensamiento? Porque no habíamos orado para que el maligno se aparte de nosotros y entre el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y entonces el Señor derramará el Espíritu Santo en abundancia y sabremos la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para entender las palabras de vuestro Dios para estos tiempos postreros que estamos ahora. Amén. Un amén al Señor. Ay, hermanos. Muy bien. Entonces, hemos escudriñado de San Marcos. Hemos escudriñado de San Marcos la autoridad de Jesús y los labradores malvados. Y esto es lo que nos responde vuestro Dios. Muy bien, hermanos. Aquí estamos en las Santas Escrituras, hermanos, de lo que estamos ahorita. Ahora, vamos a pasar ahora a leer en el espíritu de profecía. Vamos a leer en el espíritu de profecía, primeramente en los testimonios.
también nos va a ir a la Biblia. Así que no me cierren las Santas Escrituras. No me cierren las Santas Escrituras. También vamos a ir a las Santas Escrituras. Ya sabemos que en los últimos tiempos, hermanos, levantó y levantará el Señor. Como para los últimos días, ya no habrá predicadores como nosotros. Entonces dice que niñitos serán los que prediquen el último pregón. Pero los niñitos estarán a su lado los ángeles para que no les hagan nada. Estarán custodiados, serán los últimos. Y como si fuera poco, hermanos, ya hay niñitos que predican. Ya hay niñitos que predican en otros países. Así que el tiempo está, ¿qué? ¿Lejos o cerca? Cerca. Hermanos, es lo que quiero que entiendan. Entonces dice, de esta hermana les voy a leer yo, porque a esta hermana, quiero para los nuevos, porque ya ustedes saben, era así también una jovencita de 16 años. ¿No? Esta jovencita era un poco delicada de salud, algo que no era también. Esta jovencita se casó con un pastor, y el pastor era muy avanzado desde Dayabú, y era mayor de él. Pero entonces esta jovencita se entregó al Señor, y el Señor le revelaba para estos tiempos que estamos ahora. Por eso es que también vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, el Señor, ¿a quién levantará? ¿A quién levanta el Señor para que predique y amoneste el Evangelio de salvación? ¿A los sabios? ¿Qué dicen ustedes? ¿A los sabios? Díganlo, ¿sí o no? ¿A quiénes? A los humildes. Por eso dice, yo te sacaré. ¿De dónde? ¿De dónde nos va a sacar el Señor? De las canteras. Yo te sacaré para que tú me sirvas. No viene por los ricos, por los letrados. No, por ellos no viene. Porque ellos dicen, yo soy el señor fulano de tal. Yo soy el presidente. Yo soy el señor juez. Yo soy el señor gobernador, como otros también. Yo soy el señor alcalde. Pobre gente. Sin entendimiento de la palabra de Dios. Porque todavía cuando hacen sus juramentos y juran en las Santas Escrituras, cuando el Señor dice, ¿por qué juráis mi santo nombre? ¿Por qué no decís sí o no? Si no lo van a cumplir. ¡Cuánta más fleña ante la presencia de vuestro Creador, hermano! Y todo, nada más, por la ignorancia de no conocer sus santas palabras en estos santos libros, escrito con su propio dedo y dicho con su propia boca. ¿Dónde? En los mandamientos de su ley que dio en el monte de Sinaí a su profeta. Mientras me hallaba en Beckley, estado, o sea, está hablando de esas naciones, de Michigan, el 5 de mayo de 1855, vi que había una gran falta de fe entre los siervos de Dios, como también entre la iglesia. Y aquí tenemos fe. Si tendríamos fe, hermanos, decimos que de repente esta iglesia, váyase para allá, y se va. La fe es la que nos falta. La fe. Por la fe se mueren nuestros seres queridos. Por la fe no llegamos al lugar que debemos llegar. Por la fe a veces que nos quedamos atrás, porque somos poco de fe, hermanos, poco de fe. Dice así, falta de fe de los siervos de Dios, como también entre la iglesia. Se desaniman, demasiada felicidad, prometen demasiado
a dudar de Dios. Y creen que les toca una suerte dura y que Dios los ha, dice, y que Dios los ha abandonado. O sea, ella estaba mirando eso, vi que esto era cruel. Dios los amó de tal manera que dio a su Hijo amado para que muriese por ellos. Y todo el cielo estaba interesado en su salvación. Sin embargo, después de todo lo que se hizo por ellos, les costaba confirmar en un Padre tan bondadoso y amante. Él ha dicho que estas más dispuesto, dice, miren lo que dice, Él ha dicho que está más dispuesto a conceder el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Vi que los siervos de Dios en la iglesia, buenas dádivas, quiere decir, si nosotros como padres a nuestros hijos, ¿qué les damos? Siempre estamos pendientes de ellos. Ay, no, a mi hijito le gusta esto, le voy a llevar. A mi hijito le gusta esta cosita, le voy a llevar. Esos son dádivas. Si nosotros como terrenales damos a nuestros hijos las dádivas, o sea, lo que ellos les gusta, les damos con amor, ¿cuánto más nos daría nuestro Padre Celestial, que es nuestro Creador? ¿Cuánto más si nosotros obedecemos como Él nos los pide? ¿Cuánto más? Es lo que tenemos que entender, lo que dice aquí, y que lo dio todavía, que dijo que dio a su Hijo amado. ¿Y quién lo dio? ¿Quién lo dio para salvación de la raza humana en el mundo? ¿Quién? Nuestro Padre Celestial, Yahvé, Dios lo dio a su Hijo.